Muy buenos días a todas y a todos. Señor secretario Julio Verdaguer Sacristán, queridos colegas del Presidium, es un honor para la FAO acompañar la presentación del Panorama Agroalimentario 2025. Una obra que no es solamente un compendio de cifras, es una herramienta estratégica para entender dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo juntas y juntos podemos fortalecer el bienestar del pueblo de México a partir del campo, la ganadería y la pesca. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el bienestar de las personas está en el centro de todas las decisiones públicas. En ese marco, el sector agroalimentario ocupa un lugar fundamental, porque producir alimentos no es solo una actividad económica, es un acto de soberanía, de justicia social y de futuro. Y quiero compartir con ustedes 4 mensajes. En primer lugar, el primer mensaje es que México alimenta y alimenta bien. Los datos del panorama son contundentes. En México, más de 6.1 millones de personas trabajan en el sector primario y cerca de 2.2 millones son jornaleros y jornaleras cuyo trabajo temporal sostiene buena parte de las cosechas del país. Estas cifras nos recuerdan que detrás de cada tonelada producida hay personas, familias y comunidades. El sector agroalimentario mexicano es estratégico también por su escala. De acuerdo con el panorama agroalimentario, México produce cerca de 290 millones de toneladas de alimentos, con un valor superior al 1.6 billones de pesos. Esto coloca a México entre los países principales productores del mundo en agricultura, en ganadería y pesca, reflejo de una capacidad productiva construida. El segundo mensaje: la información también produce bienestar. A través del sistema del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, bajo la Coordinación General de Información, Inteligencia y Evaluación que dirige el doctor Irving Rojas, el Estado mexicano, como bien lo dijo, integra todas estas estadísticas agrícolas, pecuarias, pesqueras y geoespaciales con tecnología de vanguardia. Hoy México cuenta con monitoreo satelital permanente del territorio nacional, una amplia red de instalaciones operativas en el campo y sistemas de análisis que permiten anticipar riesgos asociados a la sequía, al clima y a la disponibilidad del agua. La tecnología bien utilizada acerca mercados, reduce riesgos y democratiza oportunidades. El Plan México que atraviesa esta edición del panorama fija metas claras hacia el 2030 para avanzar en la autosuficiencia alimentaria. Entre ellas destacan el fortalecimiento de la producción de maíz blanco y frijol, así como el incremento en productos estratégicos como la leche y el arroz. Y estas metas se sustentan en políticas concretas: producción para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, precios de garantía, bien pesca, entre otros, que colocan en el centro a las y los productores de pequeña escala. Un tercer mensaje: producir más, sí, pero mejor. Por 10º año consecutivo, la balanza comercial agroalimentaria de México es superavitaria. En 2024 fue cercana a los 7.800 millones de dólares, con exportaciones que alcanzaron su nivel más alto en 3 décadas. Ese desempeño confirma la fortaleza del sector, pero refuerza un mensaje que uno ve en este informe: primero el abasto interno y el bienestar de las y los productores, y desde ahí una inserción internacional justa y sostenible. El futuro del campo mexicano no está en producir a cualquier costo, sino en producir con sostenibilidad, resiliencia y equidad. Y el cuarto mensaje: el panorama no evade los desafíos. La sequía, la presión sobre el agua, la volatilidad de los precios, las brechas sociales siguen presentes. En 2024, por ejemplo,
La producción de maíz blanco se redujo de manera importante por la menor disponibilidad de agua, con impactos severos en estados claves como Sinaloa. En contraste, el frijol mostró una recuperación significativa, demostrando que en condiciones adecuadas y acompañamiento técnico es posible revertir las caídas productivas. Este panorama, señoras y señores, no está hecho para quedarse en los anaqueles. Es una herramienta viva para productoras y productores, para gobiernos locales, para legisladores y legisladoras, para la academia y para todas las personas interesadas en el campo mexicano. Porque cuando los datos se ponen al servicio del bienestar, se convierten en palancas de transformación. Y quiero cerrar con una reflexión. El campo mexicano produce alimentos, pero también produce identidad, cohesión social y futuro. Y este panorama nos muestra con cifras claras que México está avanzando hacia la soberanía alimentaria. La tarea es seguir transformando estos datos en decisiones y esas decisiones en bienestar para quienes todos los días alimentan el país. Desde la FAO celebramos este esfuerzo. Reconocemos el extraordinario liderazgo del secretario de Agricultura, el señor Julio Verdeguer, en poner estos datos al servicio de todas y todos. Y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a México para que cada dato se traduzca en bienestar, cada política en resultados y cada productor y productora en una historia de dignidad. Porque cuando el campo y los mares están bien, México está mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la presentación del Panorama Agroalimentario 2025, a cargo del maestro Jorge Domínguez, encargado de los asuntos de la Dirección General del CIAP. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Un placer poder tener el honor de presentar este panorama, este esfuerzo de rigurosidad metodológica, de modernización y de fusión de situaciones administrativas. Agradecer mucho a todas las áreas y a todos los compañeros que han apoyado en esta encomienda, que sin duda tendrá un reflejo en las personas para las que trabajamos. Este es la 12ª edición, una historia, un antecedente de cómo es, de qué tan relevante es el producir información, porque es importante saber qué, dónde y cómo para poder tener decisiones que afecten y que beneficien al sector público y conocer con ello las tendencias, los retos y las oportunidades. En este panorama ustedes podrán encontrar, como es de tradición, el seguimiento puntual de 62 cultivos agrícolas, 9 productos pesqueros, 6 productos pesqueros y 9 productos pecuarios. De cada uno de estos productos, ustedes podrán encontrar detalles, comparaciones y al menos 10 variables de seguimiento que podrán tener y podrán utilizar en el día a día, en sus trabajos y en la información que generan. Algunos de los datos, no sé quién tiene la presentación, por ahí. Algunos de los datos que podrán encontrar es el volumen y la estacionalidad de la producción, la superficie sembrada, cosechada, siniestrada para el caso de los productos agrícolas, la importancia productiva de las entidades federativas que participan, el consumo per cápita, que es un ejercicio que permite tener claridad sobre cómo está evolucionando en función de los alimentos, y que nos permite tener mucha claridad de la relevancia que tiene en las mesas, no solo de los productores y los campesinos, sino de las grandes ciudades a las que abastecemos de alimentos. Por otro lado, también podrán encontrar variables respecto a las exportaciones, las importaciones, que nos dan claridad sobre el panorama, sobre la situación de la balanza comercial, nuestros principales socios, nuestra posición respecto de otros países. También podrán encontrar la posición productiva que México tiene en el mercado internacional. En cada uno de estos productos, 62 productos agrícolas, ustedes podrán tener un panorama concreto y preciso, con una rigurosidad que les permite tener confiabilidad en el dato. Este dato que por sí solo no nos podría servir de nada, pero al utilizarlo seguramente se verá reflejado en la vida de millones de mexicanos. Por otro lado, a la par, encontrarán 11 infografías. Estas infografías
tratan de encajar con la nueva visión y de armonizar con los productos que tienen de relevancia para el sector. El primero de ellos, el Plan México, podrán encontrar un seguimiento puntual de las metas que se han establecido, de los avances que se están teniendo, y seguido podrán encontrar un poco de cuál es esta modernización de la que hablaba el doctor Irwin del sistema de información. Cómo es que estamos aprovechando la estructura territorial, agradeciendo mucho al coordinador por todo el apoyo que nos ha dado para poder sacar adelante esta nueva encomienda, la plataforma de agroferta, el empleo en el sector agropecuario y pesquero, el tema de la frontera agrícola, un desafío sustancial que lleva más o menos 7 u 8 años para poder actualizar y que, sin embargo, seguimos todo el tiempo tratando de mejorar y eficientar el proceso. Por otro lado, también traemos cómo está México respecto al mercado mundial. Agregamos un nuevo producto que es un gran esfuerzo sobre la sequía en el sector agrícola. Este nuevo producto nos puede dar un panorama sobre cuáles son los retos que se están teniendo a nivel producción y cuáles son las implicaciones que se están teniendo en los mercados. Por el otro lado, también podrán encontrar con más descripción esta estación de recepción México, un orgullo para la Secretaría de Agricultura que compartimos con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Comisión Nacional Forestal y inclusive hoy hace un momento estaba reunido con INEGI, quien quiere unirse a nuestra vaquita, le llamo yo, para pagar un servicio de esa magnitud y que estamos muy contentos de poder ofrecer un servicio de ese tipo desde agricultura. También hay un seguimiento a los fenómenos climáticos y México en el mercado internacional. Estas infografías son materiales que podrán ser utilizados para tener mayor claridad sobre cuáles están siendo los retos y desafíos que tenemos en la generación de información. Esto en términos generales, no quiero entrar en detalle, les pediría al final que consulten el código QR, donde podrán consultarlo. Y ahora me gustaría pasar a dos cosas, un poco las estadísticas que ya han mencionado de forma general, que yo considero son las más importantes y los mensajes centrales de este panorama agroalimentario. Y por otro lado, al final, contarle algunos de los productos que estamos teniendo y de los cambios que estamos realizando, incluidos en la página internet. Primero, como lo decía bien la señora Lina, hay 6.1 millones de personas que están trabajando para sostener los alimentos de las familias mexicanas, especialmente 811,000 mujeres. 811,000 mujeres que son robles en la agricultura familiar y que son las personas que no solo se dedican a producir, sino también a la economía de los cuidados. Un verdadero pilar de la economía de México es estas mujeres productoras y campesinas que sostienen muchos de los altercados que puede haber en los precios internacionales. Por otro lado, en 2024, que es, como verán el panorama, incluye el cierre de agrícola 2024 que termina en marzo de 2025, tenemos 289.9 millones de toneladas y un valor de 1.591.000 millones de pesos, lo que ha posicionado a México y permite seguir posicionando a México entre los principales países productores de alimentos del mundo. Esto nos posiciona en el 14º exportador de alimentos del mundo. Como bien lo mencionaba Lina, México, por encima de las restricciones arancelarias y de la nueva reconfiguración internacional, continuamos sosteniendo un superávit en la balanza comercial que nos da prueba fe de que es un sector fuerte y resiliente. Por otro lado, nos permite ver en el panorama nuestra integración comercial con Estados Unidos, con Japón, con Canadá y con Brasil, países reconocidos sustancialmente por las economías de escala que tienen para la producción de alimentos. Y por otro lado, también podrán encontrar la relevancia y los datos concretos sobre los productos exportadores que nos permiten tener esta balanza comercial positiva. La cerveza, el aguacate, las berries, el jitomate, el tequila y carne de bovino. Estos productos nos permiten y nos permitirán seguir sosteniendo a México como un pilar en la producción de alimentos, no solo internas, sino también para el mundo. En respecto al Plan México, hay 3 cosas importantes que resaltar, dado los esfuerzos del señor secretario. El día de hoy podemos hablar de que la expectativa para 2025 nos permite hablar de suficiencia en frijol, en leche y tener unos avances sustanciales en arroz. Respecto al frijol, 1.19 millones de toneladas
lo que representa más de 194,000 toneladas respecto del 2024. Esto con la estimación a lo que llevamos de 2025. Como les mencionaba, recuerden que el año agrícola nosotros lo cerramos 3 meses después. Entonces, nuestra expectativa es, y a los avances que hemos tenido mes con mes, vemos resultados claros de la política que el señor secretario está liderando. En cuanto a la leche, tenemos estimamos una producción de al menos de 13,786 millones de litros, ligeramente por arriba del año 2024. Respecto del arroz, la producción de 234,000 toneladas es para 2025 un esfuerzo que representa 14,000 toneladas más respecto del 2024. Aquí 3 claros ejemplos de cómo las políticas de acompañamiento técnico, de supervisión, de seguimiento puntual y de arreglos comerciales que se han celebrado están arrojando los primeros resultados. A un año de esto podemos ver no solo indicadores positivos en la producción de alimentos, sino también en la información que se genera. Respecto de eso, nuestra página electrónica, que tiene alrededor de 40 millones de visitas de distintos puntos del mundo, porque es la única fuente y la única institución que genera información de este tipo en el país. La frecuencia con la que realizamos la generación de información y el esfuerzo que recaen mis compañeros para poder tener una estadística de cierre mensual a nivel municipal es hasta altas horas de trabajo de la noche cada que se tiene que reportar un avance. Este dato no se genera en el INEGI, no se genera en ninguna otra institución y es el principal insumo para decisiones en Banco de México, en Hacienda, en Economía, y nos permite posicionarnos como agricultura como un generador de información confiable y con rigurosidad metodológica. En esta nueva arquitectura de la página de internet ustedes podrán encontrar distintos reportes del sector primario, podrán encontrar los avances y los cierres de la producción agrícola, los avances de la producción pecuaria, y boletines informativos desagregados por temas destacados y comunicados de generación de información, de alianzas con la FAO, con quien hemos contado el punto de apoyo, y también podrán encontrar mayor información sobre las ligas de interés, y que es importante conozcan que tenemos un acervo histórico en la Mapoteca de relevancia nacional, además de las publicaciones anteriores del panorama y los servicios de biblioteca que tenemos. Adelante, por favor. Para cerrar, me gustaría contarles de los indicadores que hemos estado trabajando, y alguna de las modificaciones que hemos hecho es que estos indicadores se puedan consultar de manera interactiva y que se puedan descargar las bases de datos para que puedan ser comparados con otros ejercicios que se hacen en el sector privado o en otras instituciones. Dentro de estos está el PIB agroalimentario, el empleo en el sector primario, la balanza disponibilidad-consumo, el valor de la producción bajo sequía, y estamos por sacar tres productos nuevos: el seguimiento del consumo nacional aparente, la balanza comercial agroalimentaria en volumen y el valor de producción bajo sequía. Estos 3 nuevos productos nos permitirán generar análisis y tener, no hacer conjeturas sesgadas, sino tener información que nos permita comparar y tener certeza sobre que el ejercicio que está realizando pueda ser replicable. Por último, me gustaría que dejemos la pantalla con el código QR, en donde podrán ustedes descargar esta versión del panorama agroalimentario y podrán consultar cada detalle que los he comentado, y estaremos a sus órdenes. Y muchas gracias por el espacio para poder presentar, muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias al señor secretario por permitirme esta encomienda que asumo con muchísima responsabilidad, el poder sacar adelante información que repercute en las personas que viven fuera de esta ciudad y que son las más vulnerables y por las que estamos aquí trabajando. Gracias. Para ofrecer el mensaje de cierre protocolario del evento, cedemos la palabra al doctor Julio Verdeguer, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, amigas y amigos, gracias a quienes están aquí en esta explanada de las mujeres rurales y también a quienes siguen en línea esta presentación. Quiero comenzar dando las gracias a la FAO, a través de su representante en México, Lina Paul, por acompañar a la Secretaría en este esfuerzo de modernización de la estadística agropecuaria y agroalimentaria mexicana.
agropecuaria, pesquera, acuícola, pero también de la alimentación. La FAO es un organismo mundial, como ustedes saben, que de alguna manera establece los estándares mundiales de calidad, en fin, a los que nos tenemos que sujetar y aspirar a los más altos estándares, estar entre los primeros, no solo en cuanto producimos, en cuanto exportamos, sino en la calidad del trabajo que hacemos. Muchas gracias, Lina. Doy las gracias también al compañero Raúl Salgado, que está dirigiendo de manera tan excelente la estructura territorial de la Secretaría de Agricultura. Es ahí donde está la mayor parte de las compañeras y compañeros, servidores públicos, servidoras públicas, que establecen el contacto cotidiano con millones y millones de campesinos, de productores pequeños, medianos, agroindustriales, a los que servimos. Gracias muy especialmente al equipo que coordina Irving Rojas, que está a cargo de todo este esfuerzo de modernización de la estadística agropecuaria. Irving, la verdad es que trabajó desde la campaña en lo que entonces eran los diálogos por la transformación. Y como él ya dijo, pues fue ahí que nos encontramos con la dificultad de tener información de primerísima calidad que nos pudiera ayudar a la tarea muy importante de preparar para la entonces candidata, hoy día nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, análisis, documentos, propuestas sustentados en datos serios, porque así son las políticas de nuestra presidenta. Y desde entonces dijimos, esto hay que mejorar, no solo producir más, no solo producir mejor, sino tener mejores elementos para que las políticas públicas sean de mejor calidad. Y también las decisiones privadas, porque muchos privados, académicos, científicos, pero también empresarios, productores, agroindustriales, cámaras, usan la estadística de la Secretaría para tomar decisiones, para orientar sus propias decisiones. Entonces, esto es muy importante. Gracias, Irving, por el estupendo trabajo que se ha hecho en un año. Y gracias, por supuesto, también a Jorge, que es quien está encargado directamente de esto. Y en la estructura territorial, déjenme decirles, hay 753 personas que nos están ayudando a recolectar los datos, porque todo esto se basa en que haya alguien abajo que diga, bueno, en este municipio, ¿cuánto se produjo de frijol o de ajonjolí? ¿Cuántos litros, cuántos huevos, cuántas gallinas? Si eso está mal, todo lo de arriba es un edificio que está mal. Y antes, todo este edificio descansaba en una empresa que tenía un contrato y que tenía 35 personas en toda la vasta extensión de México para colectar esta información. A diferencia de hoy, en el gobierno de nuestra presidenta, que tenemos al equipo que está aquí en la Secretaría, pero también al equipo de la coordinación territorial que nos ayuda. 753 compañeras y compañeros capacitados, hay que capacitarlos más, hay que dotarlos de mejores medios, pero ya están haciendo una diferencia palpable en la calidad, confiabilidad de los datos. El panorama pues da mucha información, pero yo quiero resaltar algunos mensajes importantes, porque son tiempos de fin de año y es tiempo de reflexionar. A pesar de lo que dijeron los pesimistas, y los que son pesimistas por naturaleza, pero también los que lo hacen por intención, y pese a unos efectos de la sequía que no fueron menores, particularmente en el noroeste de México este año, el PIB agropecuario, el Producto Interno Bruto agropecuario, no es dato de nosotros, es del INEGI, creció 3.1% real en lo que va del año comparado con el año anterior. Creció 3.1% real comparado con el año anterior, el PIB agropecuario, que mide el valor de la producción. Dentro de ese aumento, el subsector agrícola creció 3.8% real
Y el ganadero, 2.5% real. Esos son datos duros, firmes del INEGI. De acuerdo con la misma institución, el INEGI, el empleo en las actividades primarias a septiembre de este año aumentó en 125,000 personas respecto al año pasado. El ingreso promedio, porque al final todo esto, si no se traduce en ingreso de las personas, pues es el viejo modelo. Producimos mucho, exportamos mucho y abajo más pobreza y más desigualdad. ¿Cómo se traduce esto en el bienestar, en la justicia social? Pues el ingreso promedio en el sector agrícola aumentó a 5,568.8 pesos. Esto es un incremento de 5.9% anual. 5.9% anual el ingreso en el sector agrícola. Y en el subsector de pesca, este ingreso de las y los pescadores, acuacultores, trabajadores, aumentó a 7,926 pesos con 05 centavos. Eso era lo que había, y aumentó a 9,449 pesos con 63 centavos. 19.2% de aumento. 19.2% de aumento el ingreso en el sector pesquero y acuícola. Datos del INEGI, no nuestros. Estos datos también demuestran que la inflación va a la baja. Nosotros, por supuesto, nuestra preocupación inmediata siempre son los productores y productoras, los campesinos, sobre todo los que más necesitan al Estado. Pero al final del día, nosotros siempre tenemos que pensar en las y los consumidores de nuestro país. Soberanía alimentaria tiene que ver con las personas que nos alimentamos, no solo con los que producen. Y esta inflación entonces es muy importante, sobre todo porque le pega a los más pobres, que gastan la mitad o más de todo su ingreso en comer. Entonces, la inflación alimentaria se encuentra en 2.56% anual, muy por debajo de los niveles que tuvimos, que llegaron a ser hasta 6% anual. Entonces, una inflación, más producción, más ingresos y una inflación a la baja para todos los consumidores y consumidoras. Las exportaciones, pues también son importantes. Ya se dijo, traemos una balanza superavitaria de 3,668 millones de dólares a octubre. Lina dijo 10 años, a mí me dan el dato que son 11 años en que estamos superavitarios. En fin, las exportaciones que han crecido, esto es interesante porque ya no es solo que la cerveza, que el jitomate, el tequila, cacao en grano, la que más ha crecido, una de las que más ha crecido. Sorgo, café, aguacate también, como les digo, fuertes crecimientos. Eso es en dólares. Y en volumen, ¿en cuántas toneladas? Porque a veces sube o baja la exportación porque aumentó el precio. Pero ya en toneladas, pues eso es la verdad de cuánto se produjo y cuánto se exportó. Azúcar, plátano, lechuga, aguacate, plátano, qué bueno, sur-sureste, que nos interesa que siga creciendo. Brócoli, nuevos productos que empiezan a meterse en nuestra canasta agroalimentaria de exportación. Es falso que hemos perdido la capacidad de producir nuestros alimentos. Este año, el año que vamos avanzando, nos dijeron, con la sequía no vamos a producir suficiente maíz blanco. Falso. Mantenemos la autosuficiencia en la producción nacional de maíz blanco, producido en México, no transgénico, el principal alimento de las y los mexicanos. Mantenemos en frijol, ya se dijo, este año nos acompaña el clima, pero no solo el clima, el esfuerzo que se ha hecho, ¿no es cierto?, del Plan Nacional de Autosuficiencia de Frijol, entregando semillas, asistencia técnica, financiamiento, apoyo en la comercialización. 1.2 millones de toneladas, con lo que este año vamos a ser autosuficientes en frijol. Ahora, y el chiste es no estar que un año sí y otro año no. La meta es tener este nivel de autosuficiencia, pero en forma estable. Esa es la meta difícil para el año 2030.
La población, el bienestar. Al final del día, el gran objetivo del Gobierno de México, de esta Secretaría y de todo el Gobierno de México, como reitera siempre nuestra querida presidenta, es el bienestar. Y la población rural en pobreza ha caído en 11.9 millones de personas desde el 18. 11.9 millones de personas, mexicanas, mexicanos que vivían en condición de pobreza en el campo, ya no viven en condición de pobreza en el campo. La población con carencia alimentaria a nivel nacional, ahí están productores, pero también consumidores, trabajadores urbanos. Se redujo en 8.77 millones de personas que hoy día se alimentan nutritiva y suficientemente. La población con carencia alimentaria en el campo se redujo en 7.2 millones de personas. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador decía que primero coman los que nos dan de comer. Aquí tenemos 100.2 millones de personas que nos daban de comer, pero no comían adecuadamente, ya se alimentan adecuadamente. La población hoy día come no solo más, sino que mejor. El consumo per cápita de carne aumentó en 7 kilos y llega a 76 kilos por persona. Hay algunos que son vegetarianos, veganos, todo mi respeto, pero el consumo de proteína es muy importante, proteína animal. Huevo, 1.62 kilos per cápita más por persona al año. Y leche, 8.5 litros más por per cápita, por persona. O sea, una alimentación de más calidad. ¿Es todo perfecto? ¿Está todo resuelto? Claro que no. Esto no quiere decir que no haya problemas serios. Este año enfrentamos una crisis histórica de precios. Todos los precios están muy bajos, bajísimos. Internacionales. No son los precios en México, son los precios mundiales. Vean las informaciones de la FAO para el mundo. Ellos publican todos los meses el índice mundial de precios de los alimentos. Una caída en todos lados, del maíz, del frijol, del azúcar, en fin. Y claro que eso pone a nuestros productores y productoras en una situación compleja que el gobierno está atendiendo con medidas prácticas, concretas y recursos, no con demagogia. En fin, amigas y amigos, el campo está de pie, el campo está de pie, con dificultades, con desafíos. Siempre hemos tenido dificultades y desafíos. Que si las sequías, que si las inundaciones, que si los precios, que si muchos temas. Pero el campo está de pie.